Hola a todos, bienvenidos a Tuximiki, donde el temor a la oscuridad y lo inexplicable nos susurra al oído. ¿Crees que existe vida en otros mundos? ¿Alguna vez has visto una luz o un fenómeno inexplicable en los cielos? La siguiente historia nos pondrá a pensar al respecto. Se titula Las luces del San Juan. Espero sea de su agrado. Si amas la oscuridad, los relatos que desafían la lógica y los secretos de lo desconocido, este es tu lugar. Así que, apaga la luz, colócate los audífonos, sube el volumen y acompáñanos. Esto es Tuximiki. El inicio de la aventura. Esto ocurrió a finales de los años 80, cuando era más joven y ya había salido del ejército. En ese entonces, yo vivía en Jalisco, Nayarit. Sí, con X, un poblado tranquilo a unos 10 kilómetros de Tepic, la capital. Jalisco está custodiado por una montaña que todos conocemos, el Cerro de San Juan, una sierra inmensa que divide el valle de Matatipac de la zona costera. Para muchos, ese cerro es un guardián verde, lleno de pinos que parecen susurrar con el viento. Para mí, era además un viejo conocido. De niño lo recorrí, de joven lo entrené en las marchas del ejército y sabía bien que no era cualquier caminata. En esos días pasaba mucho tiempo con 3 amigos, David, Josette y Javier. Vagábamos, contábamos historias, nos gustaba fumar mota, pero la cosa estaba difícil y no teníamos ni para un toque. Una tarde, entre la flojera y el aburrimiento, Josette nos lanzó una propuesta que nos cambió la vida. Dicen que allá en el San Juan, por el rumbo del Aguacate, hay unos plantíos de marihuana escondidos entre las cañadas. Si nos aventamos, podemos traer una mochila llena y no batallar por un buen tiempo. Al principio nos reímos. ¿Quién iba a andar subiendo a la sierra nomás por una corazonada? Pero Josette insistió. Juraba que le habían dicho que la zona estaba marcada por un pozo grande. Se subía hasta una zona conocida como Mixtepetl, que supuestamente era fácil de ubicar, y que de ahí se bajaba a un vallecito, donde estaban los plantíos, un surco de maíz y uno de marihuana para despistar, decían. Con lo que yo había aprendido en el ejército, calculé que podíamos subir en unas 3 horas y bajar en 2, al fin de bajada hasta las piedras ruedan. La ruta era pesada, sí, pero no imposible. Y, como éramos jóvenes y medio pendejos, aceptamos. El ascenso. Al día siguiente, nos preparamos como pudimos. No llevábamos mucho más que mochilas, un poco de agua, unos panes y nuestros inseparables encendedores. La idea era sencilla: subir a las 3 de la tarde, llegar a la zona cuando cayera el sol, cortar unas colitas de borrego y regresar a Jalisco entre 8 y 9 de la noche. Pero desde el principio todo salió mal. Mis compas no tenían el paso que yo llevaba, caminaban lento, se cansaban rápido y gastaban el agua como si estuvieran en el desierto. Mientras yo calculaba el ritmo, ellos paraban a cada rato. Cuando por fin alcanzamos la parte alta de la sierra, el sol ya estaba muriendo. El viento frío del Pacífico rugía entre los pinos y las sombras se alargaban como cuchillos. Yo sabía que si seguíamos adelante, la oscuridad nos atraparía sin remedio. Les propuse regresar. David, medio resignado, sacó los panes que había guardado y dijo: «Pues ya ni pedo. Vámonos bajando, pero antes hay que comernos esto». Nos endulzamos un poco la derrota, pero no sabíamos que lo peor estaba por venir. La noche en la montaña. Bajar de noche en la sierra es un suicidio. No ves dónde pisas, las cañadas se confunden con sombras y el frío cala como cuchillo. Apenas caminamos un par de horas y la oscuridad nos devoró por completo. Ya deberíamos ver las luces de Jalisco, viendo solo negrura. Pero nada, solo grillos, búhos y viento. Javier comenzó a chingar con que tenía sed. Ya casi no nos quedaba agua, así que le dije que la racionaríamos. Traguitos cada hora, ni uno más. Fue entonces cuando prendí mi encendedor para alumbrar el camino.
La llama débil apenas iluminaba un par de pasos, pero era nuestra única guía. Caminábamos por veredas de ganado. Los ganaderos suelen dejar libres a sus animales y son listos que pareciera que trazan con nivel sus veredas. Era buena opción seguir esas brechas. Cada tanto, la flama revelaba ramas torcidas, piedras sueltas, troncos caídos. El olor en la oscuridad. Seguimos caminando. La sierra entera parecía burlarse de nosotros. Los pinos gemían con el viento. El zacate se aplastaba bajo nuestros pasos y el frío nos calaba hasta los huesos. De repente, el aire cambió. Un olor fuerte, penetrante, inconfundible nos envolvió. Javier se detuvo en seco y dijo: «Muchachos, ¿no les huele a motita?». Los tres contestamos al mismo tiempo: «Sí». Encendí el encendedor de Chaussette y lo que vimos nos dejó con la boca abierta. Estábamos en medio del plantío que tanto había mencionado. Era como si la montaña nos hubiera llevado directo a él, aunque no lo buscáramos ya. Nos tiramos al suelo, temiendo que hubiera vigía cerca. Pero no había ni un ruido, solo los grillos y el cielo estrellado, tan claro que parecía que podías arrancar una estrella con la mano. Convencidos de que estábamos solos, llenamos una mochila de pura verde limón hasta reventar. El tercer encendedor. Al retomar el camino hacia abajo, confiados en que llegaríamos al aguacate, encendí de nuevo la flama. ¡Pum! El tercer encendedor también explotó. Solo nos quedaba el de David. Y ahí fue cuando les dije: «Compas, esto ya va a valer madres. Solo queda uno. Vamos a caminar 1 hora más, y donde nos agarre, hacemos una fogata y nos quedamos ahí hasta que amanezca. Pero hay que movernos y alejarnos del plantío lo más que podamos. Por si aparece alguien, ya vamos a andar lejos». La tensión se sentía en cada paso. Caminábamos a tientas, encendiendo apenas cuando el terreno se volvía peligroso. Cualquier caída en un arroyo seco podía costarnos caro. El encuentro. Cerca de las 2 de la mañana, mientras buscábamos un sitio para acampar, los pinos de la cañada se iluminaron de repente. «¿Será que ya amanece?», preguntó Javier esperanzado. Pero lo que vimos no tenía nada que ver con el amanecer. A unos 100 metros, flotando como un fantasma metálico, apareció un plato inmenso, de unos 50 metros de diámetro. Giraba en silencio, con un zumbido grave como ramas vibrando. En su centro, un faro cambiaba de colores: rojo, azul, blanco. Cada destello era más hipnótico que el anterior. Lo vimos elevarse, superar las copas de los árboles y luego salir disparado en zigzag con una velocidad que ningún avión, helicóptero o aparato humano podría alcanzar. Nos quedamos mudos. Nadie respiraba. Pensamos que todo había terminado, pero no. Minutos después, el objeto regresó. El miedo nos desbordó. Corrimos sin dirección hasta caer en el lecho seco de un arroyo. Ahí, escondidos en un hueco de erosión, nos apretamos los 4 como niños asustados. El último encendedor, el de David, era ahora nuestra única salvación para encender fuego más tarde. La nave pasó justo sobre nosotros, iluminando la noche como si fuera de día. Podíamos sentir cómo el aire vibraba con ese zumbido. Nuestros corazones golpeaban tan fuerte que parecía que iban a reventar. El último encendedor y la fogata. El tiempo se volvió eterno. 1 hora, tal vez más, hasta que poco a poco los ruidos regresaron. Los grillos, el viento, el bosque. La nave se había ido. El frío nos calaba hasta el alma. Decidimos usar el último encendedor para encender una fogata. La flama temblorosa se convirtió en hoguera, y en torno a ella sobrevivimos lo que quedaba de la madrugada, esperando el amanecer con los nervios destrozados. Cuando los primeros rayos iluminaron la sierra, subimos a una loma y a lo lejos vimos una carretera. Caminamos hasta ella. Habíamos recorrido 14 kilómetros en la oscuridad. Aunque regresar por el cerro era más corto, ninguno quiso. Preferimos rodear, aunque costara más.
Epílogo. En mis años de servicio en el ejército, jamás vi un objeto que se moviera de esa manera. Ni helicópteros, ni aviones, nada. Hoy en día existen drones, sí, pero nunca de ese tamaño, ni con esas maniobras. Sé que muchos no me van a creer. Pero lo que vimos esa noche en el Cerro de San Juan fue real, muy real. Y aún hoy, cada vez que levanto la vista hacia esa sierra, recuerdo el frío, el silencio y las luces imposibles de aquella nave que jamás debió estar allí. ¿Qué te pareció esta historia? La oscuridad vuelve a guardar silencio. Por ahora. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo desconocido. Si sentiste un escalofrío, una presencia o simplemente algo no te deja tranquilo, no estás solo. Suscríbete, comparte y únete a esta comunidad que se alimenta del misterio. Pronto volveremos con más relatos que susurran en la oscuridad. Hasta entonces, no olvides mirar bajo la cama. Esto fue Tuximiki.